Cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Al cual soy se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Muy buenos días, hermano. Bienvenido a tu reunión. Hoy sin duda es un día muy especial en el que el pueblo de Dios está reunido. Estamos deseosos de aprender algo más de lo que Él siempre nos enseña. El día de hoy quiero leerte una escritura que está en Isaías 63 y dice: yo quiero hablar del amor de Dios, cantar sus alabanzas, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por la inmensa bondad con la familia de Israel, por lo que ha hecho en su bondad y en su gran amor. Él dijo: ellos son mi pueblo, hijos que no habrán de traicionarme, y Él los salvó. Hermano, qué especial el podernos sentir salvados por nuestro Padre, tener la esperanza de que en algún momento Él va a llamarnos por nuestro nombre, sentir que todo este tiempo también te ha dado la oportunidad de tener una familia carnal muy especial, con la que has podido pasar tiempos, con la que has podido compartir devocionales, tiempos de oración. Y sin duda, hermano, es muy especial todo lo que Dios prepara para sus hijos. Eres parte de esa gran familia de Dios. Y amigo, hoy queremos invitarte a que tú puedas sentirte parte de ese pueblo, parte de esa familia. Queremos compartirte la gracia que Dios ha tenido todo este tiempo con nosotros, porque sin duda nos ha llenado de muchas bendiciones, nos ha llenado de su amor, ha sido compasivo con nuestras vidas. Y eso queremos compartirte, amigo, que tú puedas sentir en tu vida y con tu familia ese perdón que solamente Dios puede darte. Hermano, siéntete muy especial, siéntete muy bendecido porque eres parte de la familia de Dios.
Bienvenidos, hermanos. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro servicio de este domingo 2 de agosto. ¿Quién iba a imaginar que en agosto íbamos a seguir transmitiendo de manera virtual y que íbamos a estar reuniéndonos de esta manera? Sin embargo, seguimos confiando plenamente que nuestro Señor tiene poder, tiene todo bajo control y que esta mañana podemos nuevamente seguir compartiendo el mensaje con cada uno de ustedes. Desde nuestro hogar hacia tu hogar, queremos compartirte el mensaje del Evangelio. Bienvenido cada uno de ustedes, hermanos, discípulos de la familia Iztacalco. Bienvenidos a los amigos que nos están acompañando también, a los que están estudiando la Biblia. Mucho ánimo, sigue adelante peleando la buena batalla. Muchas gracias, Vero Chávez, por la bienvenida que nos has dado. Gracias por tus palabras y por lo que has preparado. Y sin duda es un momento muy especial también en el que empezaremos conectándonos con nuestro Señor a través de la alabanza y después el mensaje de nuestro hermano Hugo Rodríguez, que tiene el mensaje para la colecta a los necesitados. Muchísimas gracias, bienvenidos y te pido que vayamos a las alabanzas. Cuán hermoso es Jesús.
gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Buenos días, hermanos. Vamos a darnos un tiempo para poder leer una escritura para nuestra ofrenda de Job, las cuales está en la segunda carta de Corintios 9, 10, y dice así: Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Oye, hermanos, Dios nos llama a ser generosos, porque Él ya nos bendijo de una manera que no podemos entender. Él nos ha dado su amor, su paz, su paciencia, nos ha dado a Jesús, que es lo más importante que tenemos, pero también nos ha dado dinero para poder ayudar a los demás. Dios quiere que confiemos en que la moneda o el dinero que hoy vayamos a dar no nos va a hacer falta porque Él está con nosotros. Lo hemos vivido muchas veces, hermanos. Dios nunca nos ha dejado. A pesar de que hemos pasado por pruebas difíciles, a pesar de estos tiempos que estamos pasando, Dios está con nosotros. ¿Qué es lo que nos pide, hermanos? Que seamos generosos con esa gente que está allá afuera, que no tiene un techo, que no tiene con qué taparse, que no tiene dinero para comprar una medicina. Él quiere que seamos generosos con ellos, porque nosotros ya hemos sido bendecidos por Él. Oye, hermano, te pido que puedas dar con un corazón dispuesto, que puedas dar sin miedo a que no te va a hacer falta ese dinero. A pesar de que estemos pasando por situaciones difíciles, Dios nunca nos deja y Dios nunca nos dejará. Por eso hoy vamos a ofrendar de esta forma generosa. Muchas gracias, Hugo, por lo que nos has compartido, y sin duda también es una acción de fe el poder destinar parte de lo que hoy tenemos para seguir ayudando a las personas que más lo necesitan. Quiero pedirte que oremos por nuestra ofrenda y también oremos por nuestro servicio y por la clase. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Padre, es muy especial esta mañana ponernos a tus pies, ponernos bajo tu voluntad y rogarte, Señor, primero que nada, que bendigas todo lo que estamos haciendo en honor a ti. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con bien. Gracias, Dios, porque cuando vamos a ti en una actitud de humildad y de reverencia, siempre salimos bendecidos, Señor. Pido de todo corazón que bendigas la colecta para la gente necesitada, para nuestros programas de Job, que sigas bendiciendo esta institución a la que tenemos la bendición de poder ayudar y también la bendición de ser bendecidos por ti, Señor. Dios mío, ayúdanos, permítenos que esta mañana tu mensaje entre a nuestro corazón, que tu mensaje entre a lo más profundo de nuestro ser, ayudándonos a entender cuáles son las cosas importantes, las que valen la pena delante de ti. Pido mucho, Señor, que me utilices en esta clase. Pido mucho que tu mensaje, Señor, yo lo pueda transmitir de una manera clara, de una manera profunda, que me utilices por medio de tu Espíritu Santo, y muchas gracias también por lo increíble que es conocerte de esta manera. Padre, muchas gracias por cada uno de mis hermanos que sigue teniendo la convicción, que sigue teniendo la fe de que lo que damos
Señor, no nos hará falta el día de mañana. Gracias también por nuestra ofrenda semanal. Oro que sigas bendiciendo los trabajos, los negocios, la fuente de ingreso de cada uno de nosotros para seguir cuidando de nuestra iglesia. Alabado seas, Padre. Gracias por tu amor y en nombre de Jesús oramos. Amén. Y también antes de que inicie mi clase, quiero felicitar al Ministerio Estudiantil por su servicio el día de ayer. Sin duda ha sido muy especial todo lo que han preparado y la iniciativa que ustedes han tenido es algo que hay que reconocerles. El llevar el mensaje a cada persona, nosotros lo llevamos a los matrimonios, los llevamos a los hombres, mujeres que escuchan esta transmisión, pero también el día de ayer su esfuerzo por llevar el mensaje a los más pequeños, a los estudiantes, desde secundaria hasta universidad, escuchando la palabra de Dios es algo increíble. Muchas felicidades, sé que será la primera de muchas conferencias estudiantiles en la región Iztacalco y oramos que Dios siga tocando y transformando los corazones de los más jóvenes. No hay un regalo más especial que Dios nos traiga siendo jóvenes porque nos libra de muchas situaciones que podemos enfrentar. Y bueno, para dar inicio a la clase, hoy continuamos con la serie que hemos estado estudiando acerca de las parábolas de Jesús. Y el día de hoy nos quedan 2 clases nada más acerca de las parábolas. Después te compartiré cuál será el siguiente taller que estudiaremos. Pero el día de hoy, junto con lo que vamos a estudiar acerca de esta parábola, la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. El fariseo y el cobrador de impuestos, 2 personas de las cuales Jesús cuenta una pequeña historia que vamos a ver. Y esta mañana justamente estudiaremos esta pequeña historia que Jesús contó y nos deja una enseñanza muy profunda. Y vamos a estudiar en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 9 al 14. Y aquí están las escrituras para que las puedas leer junto conmigo. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 12 es lo primero que vamos a leer. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Lo primero que nos dice Jesús en esta pequeña parábola es, y dice, les voy a contar una historia, ¿no? Acerca de 2 personas. ¿Por qué quería contar esta parábola? Dice, porque algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud despreciaban a los demás. ¿Qué era lo que Jesús quería enseñar aquí entonces? Este tipo de personas que decía, confían en su propia rectitud y ven a los demás de una manera inferior, con desprecio. Dice que 2 hombres van al templo a orar. Uno es fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos. Vamos a ver más adelante qué característica tenía cada uno de ellos y por qué es importante analizarlo. Más adelante dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Fíjate algo muy importante aquí. La Escritura dice que Jesús les estaba hablando acerca de esta historia y de la actitud de este fariseo. Un fariseo es alguien, religiosamente hablando, muy preparado, la autoridad, una persona muy estudiosa, es decir, un religioso que sabía mucho de las Escrituras. Pero algo que resalta Jesús, dice, él hace una oración y la oración que hace es,
te agradezco que no soy como estos, que no soy como aquellos, te agradezco que no hago. Y podríamos pensar, bueno, está haciendo lo correcto, la actitud que estaba tomando este hombre era, te agradezco, ¿no? Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Y es aquí la clave de lo que pudo haber fallado y de lo que Jesús nos estaba diciendo en esta enseñanza acerca de este hombre. ¿Qué hizo? Se comparó. Y al compararse fue, para nada soy como este cobrador de impuestos, y empezó a decir lo que hago. Dios, date cuenta que yo ayuno, Dios, date cuenta que yo doy el diezmo de mis ingresos, Dios, date cuenta, convenciendo a Dios de algo que sin duda Dios ve en nosotros. Dios sabe la rectitud que hay en nosotros, Dios sabe la rectitud con la que manejamos nuestros ingresos, la manera en que manejamos los recursos, pero también la manera en que nos comportamos cuando a la gente no nos ve. ¿Para qué le digo a Dios, Dios, tú sabes lo que yo he hecho? Si Él lo sabe todo. Dios es omnisapiente, es omnipresente. Entonces, Jesús cuenta esta parábola y hace mucho énfasis en la actitud de este fariseo que entra al templo y se compara. ¿Ok? Vamos a la escritura siguiente y sigue diciendo Jesús. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Vamos a estudiar a fondo las escrituras y las actitudes de cada uno de los hombres, tanto el fariseo como de este cobrador de impuestos, pero lo que te quiero resaltar en esta primera parte dice que su actitud es quedarse a la distancia, no quería ni acercarse al lugar santo del templo, no se atrevía ni a levantar la mirada. Él se reconocía a sí mismo con muchas necesidades y su oración dice, oh Dios, ten compasión de mí. Fíjate la diferencia entre una oración y otra. La diferencia que podía tener un fariseo era, gracias que no soy como ellos. Y el cobrador de impuestos, su oración podía ser, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Vamos más adelante, en el versículo 14 dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Esta última parte la vamos a dejar para el final, pero mira lo que decía Jesús. ¿Por qué será que lo que Jesús aquí quería hacer mucho énfasis es quien regresó a su casa justificado, es decir, perdonado, liberado, exonerado de cualquier culpa, delante de Dios fue el cobrador de impuestos? ¿Por qué no el religioso? ¿Por qué no el que más conocimiento tenía de Dios? Esta historia que Jesús contó les proyectaba a darse cuenta de que había un peligro en la falsa confianza que puede haber en una persona en sí misma. Este hombre estaba más confiado de lo que había hecho que la actitud humilde de seguir buscando el favor de Dios. Él decía, yo he hecho como si ya me hubiera ganado las cosas, ya he hecho, Señor, como si me hubiera ganado el entrar en el templo, ya he hecho y me he ganado que tú escuches mi oración, ya he hecho y he hecho. Esta historia venía a dar un golpe aniquilador a la religión judía, que estaba enfocada en reglas y muchas buenas obras. Hice énfasis, muchas buenas obras. Pero,
¿qué pasaba y qué era qué es el mensaje esencial en esta parábola? Obras sin corazón nos dejan vacíos. Por eso se requiere, y lo que Jesús le estaba diciendo aquí con esta parábola es, no se trata de muchas obras, se trata de la sensibilidad en el corazón. ¿Por qué? Porque podemos estar religiosamente más preocupados en el protocolo, de no ofender a nadie, pero sin la humildad cada día de ir a Dios y de que nuestra mentalidad sea cambiada. Hay algo muy importante. Dios bendice más el acceso de las personas que van con una mentalidad por la gracia, con una mentalidad humilde, que una mentalidad arrogante, con una mentalidad de que ya lo merezco, porque yo he hecho lo suficiente. Varias aseveraciones sobre esta historia, pero lo que yo te podría decir es que la fe es el instrumento único que justificó a este hombre, cobrador de impuestos, un hombre rechazado, Jesús decía, por la sociedad. Alguien que la gente rechazaba, Jesús lo aceptó. ¿Por qué? Por la gracia. No se merecía, pero fue perdonado. Dice Jesús, este hombre regresó a su casa justificado. Lo que Jesús estaba hablando aquí muy directamente era, no vas a ser salvado por la justificación humana, vas a ser perdonado porque yo así lo determino. ¿Por qué Jesús decía que valía más ante los ojos de Dios la actitud de este pecador humillado que la del líder religioso? Un hombre en el templo decía, gracias porque no hago. Pero hemos hablado de que ni portándonos bien el resto de nuestros días alcanzamos a pagar el haber sido justificados por parte de Dios. Ahora, algo muy importante y que voy a hablar este mensaje en dos sentidos. Uno para los que ya conocemos el mensaje y otros para los que están empezando a conocer. ¿Por qué? Porque podríamos caer muy fácilmente los que ya conocemos en la actitud del fariseo. Y ese es algo muy peligroso que nos podría ocurrir. Como era considerado, el religioso entra al templo, pero él iba más confiado. Y por eso Jesús empieza la parábola diciendo, quiero hablarles a aquellos que confían en sí mismo, en lo que han hecho. Y el camino del Evangelio, queridos hermanos, amigos que nos acompañan, el Evangelio nos muestra que no se trata de poner nuestra confianza en nosotros mismos, en lo que hayamos hecho o en lo que dejemos de hacer. El Evangelio se trata de compartir las buenas noticias de que no necesitamos explicarle a Dios todo lo que hemos hecho o dejado de hacer cuando Él ya lo conoce. El cobrador de impuestos era considerado un traidor del pueblo. Era considerado alguien de la sociedad que venía a quitarles el dinero a sus compatriotas. Y obviamente ellos sentían un resentimiento, un coraje por alguien que se había cambiado de bando, así los veían. ¿Por qué? Porque estaban trabajando para el gobierno romano y un judío veía venir a un cobrador de impuestos y se lo veía como el traidor, como el enemigo de su nación, aunque él era compatriota suyo. Pasa lo mismo hoy. ¿Qué pasaba con este cobrador de impuestos? Era rechazado. ¿Qué pasaba con el fariseo en aquella época? Este fariseo se sentía bueno y entonces ya no iba con la actitud correcta delante de Dios para decirle, perdóname, ten misericordia de mí, sino que él ya decía, ya soy bueno, ya no necesito pedir perdón, ya no necesito de la gracia. Y ¿sabes qué pasa hoy con la gente? Cuando las personas no conocemos de Dios y no conocemos el Evangelio,
podemos llegar con la misma actitud ante Dios. Y esa actitud se muestra en que hoy la gente se siente buena o nos sentimos buenos y entonces sentimos que no tenemos la necesidad de Dios. Familia nuestra podría sentirse buena, podría sentirse que no hace nada malo y entonces no tiene la necesidad de ir a Dios, no tiene la necesidad de humillarse con Dios, de ir a buscarle y como este hombre en el templo decir, Señor, ten compasión de mí. Piensa que no hay nada que Dios le perdone, piensa que no hay nada malo en sus vidas. Y dicen, no lo necesito. Si esas personas hoy caminan por la vida sintiendo como no se meten con nadie, no hacen nada malo, pues entonces también se pueden dar el derecho quizá de despreciar a los demás o de menospreciarlos o simplemente de verlos menos y de decir, yo no soy, ¿no? A veces piensan, es que los cristianos hicieron muchas cosas feas y desagradables, por eso necesitan ir a Dios. No se trata de lo que hicimos. Se trata de cuánta necesidad hay en nuestras vidas y de reconocer, necesito la compasión de Dios. ¿Qué hizo este hombre? ¿Y qué hacen las personas hoy? Me siento mejor, me siento más que otros. Un incrédulo, un ateo podría decir soy recto, no miento, no hago nada en contra de la sociedad, pero no necesito de Dios. Y esa fue la actitud que justamente Jesús les estaba diciendo por medio de esta parábola de tener mucho cuidado, porque a veces nos sentimos buenos y ese engaño en nuestra mente, decir yo no necesito, nos hace tener la actitud de rechazar o de no buscar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, otros pueden decir, no merezco nada, pero necesito todo. No merezco el perdón de Dios, pero lo necesito. ¿Dónde lo busco? ¿Cómo lo encuentro? Y es una actitud totalmente diferente. El Evangelio nos hace ver la necesidad cuando la queremos ver. El Evangelio no tiene nada que decirle a las personas que están satisfechas consigo mismas. Hay personas que pueden decir, me siento bien con mi propia justicia, aunque sea un incrédulo. Y déjame decirte que delante de Dios también es muy importante el poder hablar acerca de la incredulidad porque es algo complicado. Alguien puede no tener fe y decir, soy honorable. Y podríamos decir en resumen que es una buena persona. Pero lo que Jesús estaba comentando es que no solo se trataba de buenas obras, sino de la fe. No solamente se trata de ser una buena persona, sino de tener la humildad para reconocer nuestra necesidad de Dios. Te das cuenta de que uno tenía una actitud de necesito el perdón y otro tenía una actitud de no lo necesito. No necesito nada. Mientras que el cobrador de impuestos para la sociedad era un hombre despreciado. Él se sabe culpable, él se siente no merezco y se mantiene lejos del lugar santo. Ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, ¿recuerdas? Por vergüenza, por necesidad. Todo lo que hace es pedirle a Dios humildemente, Señor, ten misericordia y gracia. Y Jesús dice que este hombre regresó a su casa perdonado. El problema del religioso es que se veía a él mismo, pero no veía a Cristo en su vida. El problema del religioso es que se veía a sí mismo, pero no se comparaba con Dios. El problema justamente es eso, que podemos caer en el ejemplo del religioso cuando solamente nos comparamos con otra gente. Pero sería un ejercicio muy desafiante comparar nuestra rectitud con la rectitud de Dios. Sería muy desafiante
comparar, nuestra honestidad con la honestidad de Jesús. Y es por eso, queridos amigos, que el Evangelio nos desafía. Y el Evangelio nos hace ver la necesidad que tendría que ver en nuestra vida. Porque si el religioso se veía a él, entonces, y se podía comparar con otros, pues siempre iba a ser bueno ante los ojos de él mismo. Pero aquí Jesús le da una lección muy importante. Eso, compararte con otros, podría darte el argumento de decir, no necesito. ¿Qué es lo importante de este contraste? ¿Te acuerdas que te decía la oración? La oración de uno era para sí mismo, acariciando su ego, en lugar de conectarse con Dios. Estaba enumerando sus méritos. He ayudado, he ofrendado, he hecho. Mientras que el otro, con su actitud de reverencia, su actitud a orar era una necesidad. El desenlace que hubo aquí fue una justificación. Hubo perdón y hubo gracia al mantener una actitud humilde. Por eso yo te decía que si ya tienes tiempo en la fe, tu actitud cada vez que te vayas a arrodillar, cada vez que le vayas a pedir algo a Dios, reconoce cuánta necesidad hay en tu vida de tener la gracia de Dios. No hemos hecho lo suficiente, ni nos alcanzará la vida para hacer lo suficiente, pero podríamos cada día asegurarnos que vamos a ir a Dios con la humildad de ese hombre. Y hay un cuadro aquí que te quiero presentar, que justamente nos enseña acerca de la diferencia. Podríamos decir que del lado izquierdo está la actitud del fariseo, del religioso, y del lado derecho la actitud del pecador, del cobrador de impuestos, del despreciado, con humildad. Y mira unos pequeños ejemplos aquí. La actitud de orgullo, ¿qué provoca? Sentirnos buenos y ya no tener humildad en el corazón. En cambio, la humildad provoca reconocer que aún le falta cambiar a la persona y se pone en las manos de Dios para seguir siendo transformado. Eso es lo que provoca la humildad. El orgullo es ya me siento bueno, ya cambié, ya no hay nada que hacer. ¿Te acuerdas, hermano, que al principio de año hablamos acerca de este año 2020, realmente que sea la mejor versión de nosotros, que sea el año donde mejor estamos delante de Dios? Implica esto, implica que sea el año donde menos dejo que el orgullo me engañe, que me haga sentir que ya es suficiente. Vete al otro lado, donde la humildad provoca, todavía, Señor, necesito que me sigas transformando. El orgullo provoca sentirse digno del reino de Dios. Lo merezco todo. En cambio, la humildad provoca no sentirse digno, pero anhelar estar cerca con Dios. Un día, decir no merezco estar en el cielo, no merezco estar en tu presencia eterna, pero lo necesito, lo anhelo. Por otro lado, el orgullo provoca creer que la salvación se gana y entonces decir, ya la he ganado, me bauticé y entonces ya soy salvo. Y el orgullo puede provocar decir, ya me la gané, mientras que la humildad provoca creer que la salvación es un regalo. No me la gané, fue un regalo. Por otro lado, el orgullo provoca buscar el elogio de Dios. ¿Te acuerdas de este hombre que decía, Señor, gracias porque ya no hago, porque no soy como aquellos? Y buscar el elogio de Dios y el reconocimiento de la gente, que la gente me vea que soy bueno, que la gente me vea todas las obras que realizo. No, querido hermano, querido amigo, no te engañes por el orgullo, porque el orgullo provoca
buscar un elogio o buscar una falsa seguridad en nosotros mismos, cuando la humildad provoca buscar el perdón de Dios. Para los que ya conocemos de Dios desde hace muchos años, yo te decía, podemos caer en ese error de exaltarnos, lo que hemos hecho en otros años. No, yo llevo muchos años sirviendo, y perder en el corazón la actitud de gratitud, la actitud de reverencia con Dios y decir, no importa todo lo que haya hecho, Señor, necesito que sigas perdonando mis pecados, necesito que sigas teniendo compasión de mí. Qué fácil sería para muchos que llevamos más de 20 años sirviendo en la iglesia decir, yo ya he hecho, que otros lo hagan, porque entonces ponemos nuestra confianza en nosotros mismos y decir, Señor, ya lo merezco, y ahora merezco que me sirvan, ahora ya merezco que me den, ahora ya merezco estar sentado, acomodado, y que otros lo hagan. ¿Sabes? Esa no es la actitud de alguien agradecido. Esa es la actitud de alguien que ya está empezando a confiar en su propia justicia. Y ya he hecho mucho, entonces me relajo en mi humildad y puedo tener la actitud religiosa. Ay, gracias que yo no soy como estos que van llegando, los que se van bautizando, que son emocionales, que son... No, es no compararme con los demás, no compararme mi compromiso con, ay Dios, gracias porque yo tengo más compromiso que otros. No, se trata de tener humildad y de decir, Señor, aquí estoy, sigo peleando la buena batalla, dame fuerza, dame corazón. ¿Por qué? Porque yo te decía, no se trata de obras, se trata de con cuánto corazón, con qué devoción estamos yendo a Dios. Y siempre es bueno reconocer que podemos estar mejor. Siempre es bueno reconocer que nuestro Señor Jesús es el que pone en nosotros los buenos deseos. Siempre es bueno reconocer que hay un deseo en nosotros de ser distintos. Y lo más increíble, ¿sabes qué? Es reconocer que el Señor nos da la fuerza, nos da el carácter para ser diferentes. No cambiamos solamente porque nosotros queremos cambiar. Cambiamos porque vamos ante Jesús, vamos ante Dios y le clamamos, transfórmame. No tengo esto, ayúdame a tener valor. Tiendo a ser cobarde, tiendo a ser temeroso, pero dame valor. Tiendo a regresar a mis patrones, pero por favor, ten compasión. Y lo que dice aquí es, Jesús bendijo la actitud del hombre pobre en espíritu y necesitado más que la seguridad de lo que el otro había conseguido. ¿Qué le dijo? Hay más dicha. En el versículo 14 dice que este hombre se fue justificado, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Qué mejor ser exaltado por nuestro Padre que ser humillado. Dice, no te exaltes a ti mismo, mejor mantente humilde. Mantén humilde tu relación con Dios, mantén humilde tu relación en familia. Nuestras familias necesitan caminar con humildad y saber, necesitamos de Dios. Nuestras familias necesitan caminar con reverencia delante de Dios y reconocer. Mejor caminar humildes y que el Señor te enaltezca que caminar orgulloso y que el Señor te humille. Por último, mira esta diapositiva. ¿A qué te animo? Mira dentro de ti para reconocer tu necesidad.
Mira dentro de ti para reconocer qué necesitas cambiar. Necesitas cambiar el orgullo, necesitas cambiar la arrogancia, necesitas cambiar cosas dentro de tu carácter. Mira dentro de ti para que puedas reconocer. No. Luego dice, del lado derecho, mira al cielo para agradecer. Pero también mira abajo para suplicar. Y por último, nunca mires alrededor para compararte. ¿Qué es esto? ¿Por qué te decía mira adentro para reconocer? No mires de manera superficial ni te compares con otros. No permitas que haya arrogancia en tu vida para pedir o exigirle a Dios cosas. Mejor agradece. Y a eso miramos al cielo para agradecer. Pero también la actitud humilde para mirar hacia abajo y suplicar. Necesitamos tu gracia. Señor, necesito tu compasión. Este hombre, el religioso, decía, yo ayuno 2 veces a la semana. El otro decía, posiblemente ni con el ayuno, Señor, alcanzo tu compasión. ¿Qué decía? Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Nunca mires alrededor. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente con la que te puedas justificar y decir, soy mejor que el otro. No, y aún así, conociendo el mensaje del Evangelio, podríamos decir, queridos hermanos, que las cosas las tenemos gracias al favor de Dios. Sí, podríamos reconocer muchas necesidades en personas, en familiares, pero no se trata de que veas las necesidades en otros. Se trata de que veas primero las necesidades en ti y que veas que el mensaje que Jesús estaba dando aquí era simple. Tenemos la oportunidad de alcanzar la misericordia y la compasión de Dios. Y bueno, al final quiero compartir contigo los anuncios para esta semana. El día de mañana ya están prácticamente terminando estos tiempos. Las mujeres son las últimas semanas donde van a poder compartir de mujeres de la Biblia, mujeres que han dejado también una enseñanza muy especial. Te invitamos, mujer, mañana a las 8:30 por Zoom. Hay un devocional aprendiendo de las mujeres de la Biblia. El próximo miércoles continúa el taller de jóvenes cristianos. Nos anima mucho, que han estado aprendiendo mucho, que han estado capacitándose mucho. Miércoles a las 8:30 los recién bautizados. Y el jueves nuestra reunión semanal a las 20 horas, igual por Zoom. Muchas gracias, que pasen feliz domingo, que Dios les bendiga, y mi deseo en nuestro corazón es, vamos a mantenernos humildes delante de Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos. Feliz domingo. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu
perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.